Muy buenas tardes. La Universidad Técnica Particular de Loja, a través de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz, les damos la más cordial bienvenida al evento de presentación del quinto volumen de la revista Cultura de Paz. La revista electrónica de Cultura de Paz es una publicación de carácter anual cuyo objetivo principal es dar a conocer la investigación que se realiza a nivel regional, nacional e internacional en el campo de los estudios sobre la cultura de paz a nivel general, así como en sus dimensiones específicas de educación para la paz, equidad de género, interculturalidad, ambiente y desarrollo. Agradecemos la presencia de las autoridades, invitados especiales y público en general que están conectados a través de nuestras cuentas oficiales, @utpl.loja, @utpleventos y también la fanpage @revista de Cultura de Paz. Bienvenidos sean todos. Gracias por acompañarnos a la celebración del quinto aniversario de nuestra revista. Antes de dar inicio, me permito saludar la presencia de las autoridades que nos acompañan en esta tarde. Doctora Ana Santos Delgado, directora general de vinculación con la sociedad y delegada del señor rector. Doctor Pablo Torres, coordinador general de investigación de la UTPL. Magíster Santiago Pérez Anamaniego, director de la revista Cultura de Paz. María Guadalupe Abrego, docente e investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pietro Ameglio Patella, docente de Cultura de Paz y No Violencia de la Facultad de Filosofía y Letras UNAM. Magíster Luis Ordóñez Pineda, docente e investigador del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Sean todos ustedes bienvenidos esta tarde. Queremos mencionarles que pueden hacer sus preguntas en la caja de comentarios de la transmisión del evento, las mismas que serán resueltas al final de este evento. Para iniciar con la presentación, damos la bienvenida a la doctora Ana Santos Delgado, directora general de vinculación con la sociedad y delegada del señor rector. Bienvenida. Muy buenas tardes, gracias Carolina. Un gusto de saludarlos, contentísima de estar aquí siendo parte y testigo de este momento. Felicitarle de forma especial a Santiago, el doctor Santiago Pérez Samaniego, porque pone todo el esfuerzo, toda la alegría, el entusiasmo para que esta revista esté ahora celebrando su volumen número 5. Quiero de forma especial saludar a los profesores, al doctor Prieto, a la doctora María, por apoyar estas iniciativas de investigación que a través de la Cátedra UNESCO de Cultura de Paz estamos promoviendo como UTPL. También al doctor Luis Ordóñez y a Pablito, porque son parte de la construcción de este documento. La Universidad Técnica tiene la alegría de tener esta única revista indexada. Es un orgullo para nosotros y por eso pues me da mucha alegría de estar aquí y de compartir este quinto aniversario. ¿Sí? Las cosas siempre tienen una alegría cuando nacen, ¿sí? Pero es mucho más importante verlas crecer y florecer. Es por eso que quiero pues felicitar, aprovecho el espacio para felicitar por medio del doctor Santiago Pérez a todo el equipo que hace posible la edición y que estemos con este resultado de esta revista. También quiero decir que las cátedras, todas las cátedras que tenemos en la universidad están impulsando este ejercicio de investigación para apoyar justamente al número de publicaciones y mejorar el tema de indexación de nuestra universidad a nivel nacional e internacional. Entonces, felicitar a todos por el esfuerzo. Deseo que este evento pues tenga sus frutos y que ustedes puedan compartir estas experiencias, estos artículos que veo que son de gran interés, están citados por muchos autores de otros lugares. Entonces es una alegría, no es una revista que está sola, sino es una revista que tiene muchos vínculos, muchas redes, muchas alianzas, y cuando las alianzas y las redes generan estos frutos, es cuando en verdad uno se alegra de tener amigos en todas partes del mundo. Sí, entonces augurar muchos éxitos a este evento y me encantaría pues ser y acompañar al nuevo cumpleaños, ¿sí? Que tenga un éxito este quinto aniversario de esta revista
y me gustaría pues ser testigo de un sexto o de un séptimo. ¿Sí? Muchas felicidades y muchos éxitos en este evento. Muchísimas gracias por sus palabras. A continuación, damos paso al magíster Santiago Pérez Samaniego, director de la revista Cultura de Paz. Me permito antes leer su currículum. Doctorado por la Universidad de Granada, España. Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Moscú, Rusia. Coordinador de Gestión Cátedras UNESCO, UTPL. Editor de la revista electrónica Cultura de Paz. Docente titular en el Departamento de Ciencias Jurídicas, UTPL. Representante institucional de la Red Internacional de Jóvenes por la Paz, Ecuador. Articulista de opinión en Diario Hora 32. Adelante y bienvenido, magíster. Muy buenas tardes. Estoy compartiendo una que no es. Buenas tardes. Voy a proceder a compartir. Si me dan un segundito, por favor, que tuve un inconveniente ahora con la presentación. No, esta no es. Perdón. Esta es. Perdón. Bueno, agradezco mucho Anita Santos, directora general de vinculación de la universidad, una gran amiga y colaboradora. En este momento las cátedras UNESCO justamente se encuentran muy de cerca con la Dirección General de Vinculación, y eso es importante para poder justamente mostrar este tipo de iniciativas exitosas que tiene la universidad. Voy a proceder a hablarles un poco de la revista de Cultura de Paz. Voy a hablarles sobre el pasado, sobre el presente y sobre todo sobre el futuro de nuestra revista. Agradezco sobremanera a todas las personas que se han involucrado en esta iniciativa de investigación por la paz, como el doctor Francisco Jiménez Bautista, que sin su apoyo, sin su asesoramiento, sin sus consejos, no sería posible tener esta revista en pie. A Enrique Luzuriaga, el secretario de la revista de Cultura de Paz, a los colaboradores del Consejo Editorial, mi agradecimiento eterno por todo su esfuerzo al momento de poner en marcha nuestra revista. Por otro lado, también un agradecimiento muy importante a Francisco Vega, quien sin su arte, sin su conocimiento técnico no pudiera funcionar a punto nuestra revista de Cultura de Paz. A la doctora María Beatriz Eguiguren. Bueno, son algunas personas a las que hay que agradecer para que este espacio de investigación por la paz pueda sobrevivir en el tiempo, ¿no es cierto? Voy a hablarles, como les digo, sobre el presente, sobre el futuro y sobre el pasado de nuestra revista de Cultura de Paz. Para esto hay que dar una pequeña contextualización. La revista de Cultura de Paz es una publicación de carácter anual. Su función principal es dar a conocer las investigaciones que se realizan a nivel nacional, regional, internacional, en el campo de los estudios sobre la cultura de paz. También, como bien Carolina lo indicó, sus dimensiones específicas, como son la educación para la paz, la equidad de género, la interculturalidad, el ambiente y el desarrollo. Nuestra revista se desea convertirse, y lo está logrando, en un foro que aglutina las preocupaciones, los debates, las agendas, proyectos, buenas prácticas actuales y futuros en torno a la investigación sobre la cultura de paz. Esta revista es editada por la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz de la Universidad Técnica Particular de Loja, en el sur del Ecuador. Para hacer un recuento histórico de la revista de Cultura de Paz, comenzamos con el año 2017, con el primer volumen de nuestra revista, Transformar los conflictos para buscar la paz. En este volumen, en esta edición, tuvimos 9 artículos y 3 reseñas del libro. En el año 2018, arrancamos con formas de violencia y mecanismos para erradicarla, con 17 artículos y 3 reseñas del libro. En el año 2019, el tema central de la revista fue la cultura y educación para la paz. Recibimos en esa ocasión 18 artículos y 4 reseñas del libro. Y en el año 2020, frontera, migración y desarrollo sostenible como tema central, recibimos 21 artículos y 3 reseñas. En esta ocasión, en este volumen 5, que tuvo como tema central
al racismo, la xenofobia y la discriminación, cambió un poco la dinámica. En ese sentido, recibimos 11 artículos sobre debates sobre epistemologías de la investigación para la paz, y 3 artículos del monográfico Racismo, Xenofobia y Discriminación Social. Para contextualizar, la revista de Cultura de Paz ha publicado desde el año 2017, año de creación de la revista de Cultura de Paz, 93 documentos, 57 artículos, 23 artículos monográficos, 13 reseñas de libro. Las Santi, visualizaciones perdona, de los documentos. ¿puedes? No estás pasando la presentación. Puedes pasarla y ponerle modo presentación. Sí, está en modo presentación, ¿no? Sí. Ahí se puede ver. Un segundito, que no estaba pasando la... Ahí. Sí. Entonces, sí, Magíster, ahí ya tenemos la pantalla con la presentación. No se vieron las demás, ¿no? Lo siento mucho. Bueno, entonces, como les contaba, estos son los números publicados ya por la revista de Cultura de Paz desde el año 2017. Cabe indicar que toda la imagen de la revista de Cultura de Paz está inspirada en el arte rupestre de la provincia de Loja. Es algo muy importante. Investigadores de nuestra universidad se encargaron de poder proporcionarnos estos jeroglíficos para que podamos utilizarlos en la revista de Cultura de Paz. Como les decía, los documentos publicados son 93, 57 artículos, 23 artículos monográficos, 13 reseñas. Las visualizaciones de documentos, las visualizaciones de los resúmenes de los artículos publicados en nuestra revista han alcanzado 89.065 visualizaciones y un total de 38.732 visualizaciones de PDF. Si hablamos de las visualizaciones de PDF, nos referimos al haber abierto el artículo y haberlo descargado. Los documentos por país, hemos identificado 40 instituciones que tienen la afiliación. Hemos tomado como referencia la afiliación del primer autor. Existen muchos artículos que están compuestos por investigadores de diferentes universidades, pero por la contabilización se hace de esa manera, entonces lo tuvimos que hacer así. Los documentos por país, 39 españoles, 20 mexicanos, 10 colombianos, brasileros, ecuatorianos, italianos de Puerto Rico. La universidad que más producción ha tenido en nuestra revista es la Universidad de Granada, le sigue la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Autónoma del Estado de México con su representante aquí, la Universidad del Estado de Río de Janeiro y la Universidad Nacional de Colombia. Si hablamos de visitas al sitio web de nuestra revista de Cultura de Paz, desde marzo del 2019 hemos recibido 92.089 visitas. Estas visitas provenientes desde el contador que tenemos instalado en nuestra revista, refleja la entrada desde 139 países por parte de diversas personas. Por cierto, aquí tenemos el top 10 de países en donde se ha entrado a la revista de Cultura de Paz. Esto es algo importante. Las citas que hemos identificado a través de Google Scholar, Google Académico, las citas tienen un total de 124 citas. El doctor Francisco Jiménez Bautista pues tiene el récord junto con el doctor Sierra en cuanto a citas en nuestra revista. Ya estamos siendo ya una fuente de consulta, eso es importante. Somos una revista muy joven todavía, pero ya estamos comenzando ya a tener impacto en diferentes sectores y con diferentes investigadores a nivel regional y a nivel global. Las indexaciones de la revista de Cultura de Paz, bueno, la revista de Cultura de Paz está indexada en Latindex 2.0, en DOAG, en Rediff, ENIAR, ERIPLUS, OpenAIRE. Estamos ya en 12 repositorios internacionales y este año estamos pensando ya
a subir el nivel y vamos a ver si es que postulamos este año a Scopus, ¿no es cierto? Para esto, justamente estamos pensando ya en el futuro, ¿no es cierto? En el mes de junio y julio tendremos una reestructuración de nuestro portal web y realizaremos algunas mejoras en cuanto al sistema de nuestra revista, ¿no es cierto? La implementación del Open Journal System, el OJS, famoso OJS 3, que nos va a brindar un panel de control más amigable tanto para autores como para el equipo editorial, todas las personas que vayan a interactuar con nuestra revista, ¿no es cierto? Este OJS, el OJS 3, en esta ocasión tendrá módulos de integración con otras aplicaciones también, ¿no es cierto? Tendrá un registro automático de artículos directamente a DOAJ. Entonces, eso es algo interesante que vamos a generar en esta reingeniería de la revista de Cultura de Paz. Y por otro lado, vamos a tener mejores estadísticas acerca del flujo editorial. Eso es algo interesante que vamos a manejar en esta ocasión. Y por último, vamos a tener también, bueno, entre otras mejoras que le vamos a hacer a la página de la revista, va a permitir la creación de colecciones temáticas. ¿A qué nos referimos con colecciones temáticas? A que los investigadores, al momento de entrar a nuestra revista, puedan encontrar artículos no solamente de un volumen específico, sino a través de temáticas. Entonces, a través de estas temáticas vamos a poder generar una agrupación de artículos que nos van a ayudar a que los investigadores tengan una mayor cantidad de artículos relacionados con el tema que están buscando a través de la revista. La implementación del DOI, esto es algo muy importante que lo estamos manejando ahora, y esto tiene que ver directamente con este número, es el DOI, que nos va a servir, que nos sirve como un identificador, para poder buscar o poder encontrar más bien los artículos sin la necesidad del URL correspondiente a la página donde esté ubicado ese artículo. Entonces, el DOI puede servir tanto para revistas de carácter electrónico como la nuestra, así como otro tipo de recursos electrónicos que pueden ser libros u otro tipo de recursos. Entonces, esto es algo muy importante que vamos a implementar, y ahí comprometo desde ya a Anita Santos y a Pablo Torres para su apoyo, como siempre ha sido, para poder generar este recurso que va a servir no solamente para la revista de Cultura de Paz, sino para la universidad en su conjunto. Esa sería mi intervención en este espacio. Agradezco a todos, al doctor Ameglio, a la doctora Guadalupe, al doctor Luis Ordóñez. Les agradezco muchísimo por estar aquí, por compartir su conocimiento con nosotros, por haber sido parte de la revista de Cultura de Paz y por haber generado estos manuscritos inéditos que han compartido tan generosamente con la revista. Les agradezco mucho y escuchemos a los profesores, que son los importantes. Adelante. Muchas gracias por su valiosa información compartida, Magíster. En este momento damos paso a la presentación de los investigadores que nos acompañan en esta tarde. Ellos forman parte del 5º volumen de la revista Cultura de Paz, a través de los artículos que hoy nos darán a conocer. Damos la bienvenida a Pietro Ameglio Patella, docente de Cultura de Paz y No Violencia en la Facultad de Filosofía y Letras UNAM, responsable del proyecto UNAM PAMPIME, Programa de Educación para la Paz y la No Violencia. Daré lectura a su currículum. Profesor titular de Cultura de Paz y No Violencia en la Facultad de Filosofía y Letras UNAM, responsable del proyecto UNAM PAMPIME, Programa de Educación por la Paz y la No Violencia. Especializado en áreas de epistemología, educación, cultura para la paz, resistencia civil no violenta, construcción de la violencia y reconstrucción del tejido social.
educación autónoma, investigación social y bases de datos. Autor del libro Gandhi y la desobediencia civil, México hoy 2002, coeditor de la antología Cómo construir la paz en el México actual. En 2014 recibió el Premio Internacional de Educación para la Paz, el IBRI, en Washington. Bienvenido, Pietro. Gracias, Carolina. ¿Empiezo? Sí, por favor, adelante. Genial. Bueno, muy agradecido con las autoridades de la Universidad de Loja, con la doctora Ana Santos, con la Cátedra UNESCO, en particular con el doctor Santiago Pérez y con Francisco Jiménez Bautista de la Universidad de Granada, quienes nos invitaron por un espacio que considero cada vez más valioso y necesario. Para mí, voy a ser breve, son los tiempos. Ecuador es un país muy cercano, he estado 6-7 veces en universidades, sobre todo en Quito, y en organizaciones no gubernamentales como Acción Ecológica y otras similares, y tengo un profundo respeto por las experiencias de cultura de paz y de resistencia civil en el país. Creo que algo he conocido, también me ha tocado publicar una parte de introductoria de un libro del movimiento social Yas Unidos. Entonces he aprendido mucho de Ecuador, de su gente, de su valor y su cultura, y por eso tiene un significado especial una revista, incluso en el contexto de la Cátedra UNESCO y la Universidad de Loja, que nos ayuda en México. Yo he difundido números entre nuestros estudiantes en el programa de Cultura de Paz de toda la UNAM que tenemos, y siempre ha sido un espacio importante, monográfico, con artículos que tienen enfoques diferentes, y eso es muy enriquecedor y lo he valorado mucho en la revista. Me gusta el carácter monográfico, ayuda bastante a la investigación y a la docencia muchas veces, ¿no? Y no es fácil de encontrar. Pertenezco además al Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz, que tiene una revista que se nutre mucho de las iniciativas de esta, y creo que es otra cosa muy valiosa que he apreciado en esta revista, ¿no? Quiero decir también que me parece un gran maestro de la no violencia, un sacerdote, hablaba del sentido del humor de Dios. Yo no diría del humor de Dios, pero sí de las paradojas que cuando hoy está explotando una guerra brutal del otro lado del mundo, presentemos una revista de cultura de paz y conflictos. Es una coyuntura fuerte, histórica, epistémica, no menor, y claro, no es el tema que nos une, por supuesto, pero de fondo es el mismo tema. Y por ejemplo, una pregunta desde la no violencia o la construcción de paz que nos pone una invasión tan brutal como la que está habiendo en Ucrania es los límites de la acción de la no violencia. O sea, esta vieja pregunta de la especie humana, ¿hasta dónde formas de construcción de paz pacíficas, no violentas, pueden, a partir de cierto grado de violencia armada, etcétera, detener, construir treguas o regredir espirales de guerra? Y es muy fuerte el tema, lo enfrentó todo mundo, incluso Gandhi, por supuesto. Su respuesta era mucho que la no violencia tiene que ver más con etapas preventivas muchas veces que en etapas extremas de enfrentamiento armado, pero la pregunta y el problema están ahí y nos interpelan, y hay que avanzar en pistas históricas concretas y experiencias. Ojalá ahora en esa zona, no solo de Ucrania, sino también dentro de Rusia, de los países europeos, de Estados Unidos, puedan verse acciones no violentas que ayuden a mitigar, a regredir esa invasión tan brutal que se está dando. Incluso estamos oyendo que hay
manifestaciones incluso en ciudades de Rusia en contra de la guerra, cosa que es muy audaz y valiente e importante, y también la represión de que están poniendo a todo mundo en la cárcel inmediatamente, que tiene que ver con una lógica extrema militarista, bélica, como la que tiene el gobierno de Putin. Entonces, qué importante presentar una revista que tiene que ver con estos temas en un momento de la especie humana tan de incógnito, porque no sabemos qué va a pasar, y tan de extrema violencia. Nosotros desde México y Colombia presentamos 2 artículos en la revista. El primero, de la doctora Miriam Fracchia, tiene que ver con el proceso de exterminio selectivo de los activistas sociales en México del 2017 al 2019, y es un tema para nosotros tremendamente importante de investigación porque trabajamos en bases de datos a partir del registro de las agresiones y los agresores y la identidad social de los agredidos y el entramado de ese proceso en la lucha y conflictividad social en nuestro país. Y es un artículo también muy importante y una metodología de investigación social muy importante para que los propios activistas sociales, sobre todo campesinos, indígenas, sobre todo en temas de defensas ambientales, que es lo que más se da en nuestro país, tengan también herramientas de tendencias hacia los procesos que los victimizan y que los agreden para poderse proteger, defender mejor y predecir los procesos que los atraviesan de alta violencia social. Entonces, creo que es un tema muy importante y es un artículo de nuestro equipo de investigación de la UNAM que también está dentro de la revista con la doctora Miriam Fracchia. Y el otro artículo del que quería brevemente apuntar, y por favor, Carolina, tú hazme señales, ¿no? Porque pues da para mucho el tema, tiene que ver con algo pues muy vecino, cercano a Ecuador, que es Colombia. El azar histórico quiso, y además la invitación de Francisco Jiménez llegó por esas épocas, que a mitad del año pasado hubiera un levantamiento social en Colombia muy importante a partir del 28 de abril, que creo que en su mayor intensidad duró hasta fin de julio, inicios de agosto, y que en otra forma hay procesos sociales de organización y cambio, que no sabemos dónde acabe. Colombia es el otro país que más me une de América Latina, que más quiero y donde más he aprendido y en el que he estado varias veces. Y justamente decidimos, porque es importante tomar en cuenta que no se puede normalizar un levantamiento social. Yo creo que lo que sucedió fue mucho más un levantamiento social en Colombia que un estallido, aunque ahora pudiera discutirse más a lo que pensábamos en el momento. Igual que pasó antes en Ecuador y en Chile, en el 2020, y que pasó también en el 19, perdón, y que pasó también en Estados Unidos con la muerte de George Floyd y la reelección de Trump, la segunda mitad del 2019, como Chile y Ecuador. Entonces, hemos estado en un continente atravesado por 4, yo diría 4, pero pudiera pensarse algo más, formas de estallido, de levantamiento social no menores, originales históricamente hablando, donde la población y el carácter masivo de la acción no violenta y de construcción de paz y justicia han tenido características muy originales e importantes de aprender. En ese sentido, junto con 2 compañeras tremendamente valiosas de la UNAM y de Colombia, la literata Gabriela Espejo, que también es videoasta y trabaja en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, y la abogada Isabel Ariza, que ha estado hasta hace muy poco en la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
una persona también muy valiosa, fuimos llamados, decidimos participar en lo que se llamó la misión civil SOS Colombia, que fue a mitad de julio del año pasado. Fue una misión internacional de observación de instancias de derechos humanos y no violencia de más de 12 países, de 40 personas, que siguieron misiones latinoamericanas de la Comunidad Europea, de Cataluña y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para lo que se llama en la no violencia meter el cuerpo en medio de una situación de conflicto muy alta y mucha violencia como Colombia, en aras de proteger garantías a la protesta social, en aras de evitar las formas represivas y presionar a las autoridades, sobre todo en la aplicación de los derechos humanos. Nos pareció un tipo de acción de fuerza moral internacional muy importante en una coyuntura donde había que proteger el derecho a la protesta civil y pacífica también del pueblo colombiano, en una coyuntura histórica muy particular. En ese sentido, creo que la misión tenía por nombre protesta social, pero en realidad lo que pasó desde la epistemología y la teoría de la resistencia civil fue mucho más que una protesta social, fue un levantamiento social interclasista, intersectorial, tremendamente rico en sus identidades, en lo masivo y en todo el territorio casi del país, y lo que se llamó un paro nacional, que fue el nombre que se le dio como totalidad a nivel internacional y nacional al movimiento, es un poco engañoso como término, porque en la resistencia civil la idea de paro está asociada a la idea de no cooperación, y esto en realidad fue una forma de acción más de desobediencia civil que de no cooperación, unido a una gran cantidad de manifestaciones de masas en espacios abiertos, creativas, artísticas, tremendamente audaces, valiosas, solidarias. Es importante el tema de la desobediencia civil para quien trabaja en construcción de paz, no violencia, resistencia civil, porque son tipos de acciones que paralizan en muchas formas la dinámica normal de un país, de una sociedad, y que exigen una preparación, también una identidad moral muy creciente y muy valiosa. A nosotros nos tocó mucho trabajar en algo que me pareció muy original del pueblo y de las organizaciones colombianas, que llamaron puntos pedagógicos a los bloqueos, por lo que significaban también como educación ciudadana, no solo como impedir el paso, sino también concientizar coches, personas, situaciones sobre lo que realmente se vivía en el país. Eso me pareció una originalidad importante en las formas de la construcción de paz, y creo que da para estudiar mucho la metodología y los círculos de paz que hubo en esos bloqueos. Otro aspecto importante, no me quiero extender, ¿no? Porque pues sé que hay otros invitados, pero otro punto importante a nivel mundial también fue lo que se llamó en Colombia la primera línea, y que es donde me tocó estar más cerca junto con las compañeras Isabela y Gabriela, y que está muy asociado al tema del racismo, la xenofobia y la discriminación social, que es el eje monográfico de la revista. Porque es un sector social sobre todo constituido por los jóvenes y las jóvenes, sobre todo en condiciones de alta pauperización y marginación social, alta discriminación y xenofobia total por siglos, diría, pero décadas, y en el momento este del levantamiento, que de algún modo tomaron parte de la direccionalidad de la lucha y de la autonomía
incluso rechazando muchas veces formas de alianzas con actores sociales tradicionales, partidos, sindicatos, etcétera, con situaciones de mucha originalidad en el tema de la resistencia civil y mucho valor, mucha valentía. Y eso es un tema muy importante de este actor social que pudo emerger a partir de una coyuntura de un levantamiento nacional, que es muy raro que emerja en esta forma, con esta creatividad, y el deseo sobre todo es que no vuelva a estar sepultado y a estar su presente y su futuro completamente limitado por la discriminación y la pauperización y los programas sociales de un gobierno que es la otra parte con la que voy a concluir de la investigación, que ha sido profundamente violento y represivo. Hay un capítulo en el artículo que se llama Una burocracia que esconde quien da la orden, y me parece muy oportuno ese título porque una característica muy importante de los grupos de choque de la policía, sobre todo del ESMAD, el Escuadrón Antidisturbios, es su anonimato, su falta de identificación desde el gafete mínimo, la forma de penetración y provocación, las armas letales, los arrestos indiscriminados. O sea, ha sido un proceso social profundamente reprimido desde la autoridad y donde la tasa de impunidad supera el 90%. Entonces, y los medios realizaron una tarea profunda y amplia de encubrimiento de las causas reales de este levantamiento no violento de construcción de paz. Todo esto está en un informe de organizaciones muy importantes de Colombia, particularmente el CINEP, pero hay varias otras, y es el objetivo de la misión internacional SOS Colombia para que pueda haber muchos más controles y garantías hacia los grupos que buscan condiciones de vida más humanas. Sobre eso trató sobre todo el artículo, y a partir del análisis de las formas represivas y de las formas no violentas de construcción de paz. Creo que hasta aquí es la idea y podemos seguir discutiendo, ¿no? Más adelante. Gracias. Muchísimas gracias por su importante intervención el día de hoy. Seguidamente recibimos a María Guadalupe Abrego. Ella es docente investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Antes daré lectura a su currículum. Doctorado en Paz y Conflictos, Democracia, Universidad de Granada, España. Maestría en Paz, Conflictos y Democracia en Granada, España. Miembro de la Cartera Nacional de Evaluadores de México, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Miembro del International Peace Research Association. Miembro del Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz. Ha participado como ponente tanto en congresos nacionales e internacionales. Actualmente es profesor investigador en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Buenas tardes, Guadalupe. Bienvenida. Muchas gracias, Carolina. ¿Sí me ven y me escuchan? Sí, sí la estamos escuchando, Guadalupe. Ok. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que nada, yo quiero dar las gracias por la invitación que me hizo el doctor Santiago Pérez Amaniego, participar en este evento que es tan relevante, no solamente para ustedes, sino yo para América Latina. Me parece muy importante la labor que están haciendo ustedes, entonces pues me uno con mucho gusto a la presentación de la revista número 5 de Cultura de Paz de la Universidad Técnica Particular de Loja. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de las... ¿Se ven las diapositivas? Quiero ver. ¿Se ven las diapositivas? No tenemos acceso a las diapositivas en este momento. No sé si intentamos nuevamente, por favor. Compartir pantalla. Supongo que compartir pantalla podría hacerlo, ¿verdad?
Sí, exactamente. Pero el problema es que no se cargan. A ver, un minuto, por favor. Recordemos que esta transmisión está pasándose en vivo y en directo a través de nuestras cuentas oficiales @UTPL Loja, @UTPL Eventos y @Revista de Paz. Ahora seguimos con nuestra intervención. Bueno, por alguna razón no la puedo compartir. Bueno, yo voy a decir que mi artículo habla sobre el papel de la educación en México como reproductora de discriminación. Para hacer este artículo me pareció muy importante revisar algunos pasajes de la historia de México para identificar de dónde proviene esa discriminación. Bueno, lo primero que tengo que revisé fue independencia. Esta guerra fue promovida por los criollos por el descontento que había. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, Guadalupe, adelante. Ok, muchas gracias. Esta guerra fue por los criollos por el descontento que había como consecuencia de las reformas borbónicas que Carlos III implementó en América Latina y en donde el acceso a los altos mandos políticos, eclesiásticos y esta guerra de independencia, si bien es cierto que fue promovida por los criollos, no es menos cierto que a ella se sumaron los indígenas, que en ese momento, según León Portilla eran más de 2,5 millones. Lo que hizo posible que finalmente saliera. También, una vez que se consolida la independencia, había varias cosas a resolver o que querían hacer los criollos. Una de ellas era elevar al país a la categoría de primer mundo, tal y como eran en ese momento en Inglaterra, y por el otro lado también querían hacer del país un país próspero y justo para todos sus habitantes. Lo primero en lo que pensaron fue precisamente en empezar a enseñar a leer, escribir y contar a toda la población. Una tarea bastante difícil, puesto que el 93% de la población en ese momento eran, es decir, no sabía ni leer ni escribir. Y por el otro lado, tenemos 68 lenguas indígenas, a lo que se suma el español, entonces tenemos 69 idiomas, digamos, en este país, ¿no? No obstante, se empezó a avanzar. La importancia de empezar a enseñar a la gente a leer y escribir y contar era para que se incorporaran rápidamente al mercado laboral. Asimismo, otro problema que tenían los criollos en ese momento era elevar al país al rango de nación-estado. Bueno, otra cosa muy importante, ¿qué fue lo que consiguieron los indígenas con su participación en la guerra de independencia? Una, que dejaran de pagar el impuesto que los españoles les habían dicho por ser diferentes a ellos, que según León Portilla se les iba el 50% de sus ingresos anuales pagando ese impuesto. Otra cosa que también consiguieron fue que en el tiempo se volvieran personas libres, ya que se abolió la esclavitud. Ahora, los criollos pensaron en algo muy importante para que toda su ideología y todas las cosas que ellos querían hacer en el país se pudiera organizar, y en eso, por eso pensaron en la educación pública y en la educación.
de tal manera que desde la independencia se reguló la educación pública y privada en este país a través de dos documentos muy importantes. El primero es la ley de dos documentos muy importantes, perdón, ahorita se me fue. Para esto fue muy importante la creación de las escuelas normales y de las universidades pedagógicas del país. ¿Por qué son tan importantes estas escuelas? Porque en ellas se imprime el perfil que los futuros profesores deben tener como reproductores de la sociedad. La Revolución Mexicana es otra etapa muy importante de la historia de México. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que fue la Guerra de Independencia, la Revolución Mexicana sí fue una revolución de masas por el descontento que había al interior de la población, porque todo lo mejor era para las élites en el poder y la mayoría de la población vivía en circunstancias deplorables. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Que las jornadas laborales eran muy largas, de más de 12 horas, y la gente no tenía derecho a protestar absolutamente acerca de nada. Sin embargo, los trabajadores de una mina de cobre en la ciudad de Cananea, Sonora, se atrevieron a hacer una protesta, una huelga que fue brutalmente reprimida. Sin embargo, a la huelga de Cananea se le llama la cuna de la Revolución Mexicana y fue el preámbulo del reconocimiento de los sociales de los seres humanos en este país. ¿Pero qué había detrás de la Revolución Mexicana? Bueno, detrás de la Revolución Mexicana también había que se quería impulsar el desarrollo de la burguesía nacional, se quería impulsar el desarrollo del capitalismo en México y el desarrollo de la industria nacional. Por eso, en esta época se le empezó a vender a la gente que la idea de que era mejor que estudiaran una carrera corta para que rápidamente se pudieran incorporar a trabajar y empezaran a ganar dinero. Para esto fue muy importante, para el desarrollo del país fue muy importante, o al menos los criollos consideraron muy importante, cuidar mucho Al parecer tuvimos un pequeño inconveniente con la señora María Guadalupe. Vamos a intentar reconectarnos con ella. Mientras tanto, ahí estamos, Guadalupe. Sí. Tuvimos un pequeño percance. Siga, adelante. Ok. Perdón, ¿hasta dónde me escucharon? Creo que no me escuchan. ¿Sí me escuchan, Caro? Sí, Guadalupe, estamos escuchándola. Adelante, prosiga. Ok. Durante casi 180 años, la educación obligatoria en este país se redujo a la educación primaria. Se adicionó la educación secundaria a partir de 1992 y en el año 2002 se adicionó la obligatoriedad de estudiar el preescolar. Ahora, ¿por qué es importante? Aquí tenemos algo muy importante. Las teorías de la reproducción nos dicen exactamente cuál es el papel que la educación juega en el desarrollo de un país. Ellos dicen que la escuela es un aparato ideológico del Estado, por tanto, transmite lo que el Estado quiere lograr a través de la educación. Otra cosa muy importante que nos dicen las teorías de la reproducción es que la escuela tiene como prioridad dividir a la sociedad en dos clases sociales, la burguesía y el proletariado, que son totalmente antagónicas. Asimismo, las teorías de la reproducción también nos dicen que en la escuela
La escuela enseña a cada uno a ocupar y a tener el papel que tiene asignado al interior de la sociedad conforme al tipo de trabajo que va desarrollando. Es decir, nos prepara para cuando seamos adultos, ¿no? Y nos podamos incorporar al mercado laboral. Ahora, dentro del currículum oculto de la educación es muy importante mencionarlo porque Jurjo Torres Santomé dice que este currículum es todo aquello que los niños aprenden y que los profesores no quieren enseñar. Es decir, es todo esto que los profesores enseñan a los estudiantes a través del proceso de enseñanza-aprendizaje y que es el perfil que seguramente se les inculca o se les enseña o se les interioriza durante su permanencia en las escuelas en las que estudian para ser profesores en este país. Pero algo muy importante que tenemos que decir es que los profesores no tienen ninguna conciencia del papel que el Estado les ha asignado como reproductores de la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos con todo esto? Pues el resultado está a la vista. Tenemos una sociedad, en México tenemos una sociedad injusta, desigual, atrasada, falta de valores humanos, poco escolarizada y llena de violencias de todo tipo. Aparte de eso, pues también es importante mencionar que se han desdibujado tanto los ideales de la Guerra de Independencia como los de la Revolución Mexicana. Y finalmente hay que decir que ¿esto por qué se ha dado? Porque desde la independencia el Estado mexicano definió y ha definido la educación del país en función de las necesidades productivas de cada etapa de su historia. Por lo que desde entonces la educación quedó enlazada con la idea de progreso para el país. El asunto de esto fue que no se pensó en hacer personas cultas y educadas y impregnadas de valores cívicos y morales, sino en hacer ciudadanos impregnados de valores nacionales. Y el corolario a todo esto es que la discriminación en México es un legado de la colonia, si tomamos en cuenta que la sociedad colonial fue una sociedad dividida en clases sociales y llena de prejuicios étnicos y raciales. Pues esa es mi presentación. Lamento mucho que no la hayan podido ver. Muchísimas gracias, Guadalupe, por su excelente participación en esta tarde. Finalmente nos acompaña el magíster Luis Ordóñez Pineda, docente e investigador del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Daré paso a la lectura de su currículum. Candidato a doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad de Cádiz, España. Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Procesal Penal por la Universidad Técnica Particular de Loja, abogado de los juzgados por la Universidad Técnica Particular de Loja, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja en pregrado del componente Nuevas Tecnologías aplicadas al Derecho. Bienvenido, magíster, esta tarde. Muchísimas gracias, Carolina, por la presentación. En primer lugar, quiero reiterar el agradecimiento a la Revista de Cultura de Paz por tomar en cuenta nuestro aporte en este quinto volumen de la Revista de Cultura de Paz, así también felicitar por este nuevo número y así también a todos quienes forman parte de las contribuciones que tiene en este caso la revista. Nuestra contribución estuvo enfocada a estudiar los derechos de igualdad y no discriminación como bienes jurídicos del derecho fundamental a la protección de datos personales. Desde esta perspectiva y con el ánimo de aportar en el análisis, el estudio de este derecho fundamental, no tan nuevo dentro del marco de nuestro país, porque pues tuvo un reconocimiento en primera ocasión como un derecho fundamental de carácter autónomo en la Constitución del 2008, reconocido en el artículo 66, numeral 19, y así también a través de la garantía jurisdiccional de habeas data, que establece una serie de facultades de control de la información personal para los titulares de los datos. A partir
De estos supuestos, el artículo pues se trata de establecer, estudiar, analizar algunas ideas en cuanto a los conceptos que forman parte del derecho fundamental a la protección de datos personales, tomando en consideración que una de las perspectivas que desembocan en el surgimiento, en el avance de este derecho fundamental, precisamente es el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. De esta manera, tomando en cuenta los nuevos avances tecnológicos, pues hemos logrado identificar algunas características por las cuales efectivamente este derecho fundamental se construye. En primer lugar, hemos determinado que su naturaleza al atribuir una serie de derechos, de obligaciones, de garantías que están a disposición de los titulares de los datos frente a un tratamiento ilegítimo de su información de carácter personal, y tal como lo ha mencionado la misma Corte Constitucional, nace precisamente como un derecho, una libertad que tienen los particulares frente a un tratamiento inadecuado de la información por parte de las instituciones públicas y privadas, y que al difundirse esta información pueda ocasionar discrímenes, puedan ocasionar calificaciones deshonrosas. Así también hemos logrado identificar o ratificar de todas maneras que el derecho fundamental a la protección de datos personales desde esta perspectiva se constituye como un instituto de garantía para la defensa y protección de otros derechos fundamentales, entre ellos la intimidad, entre ellos el desarrollo de la personalidad, entre ellos los derechos a la igualdad, a la no discriminación, porque pues básicamente en muchas ocasiones el tratamiento ilegítimo de nuestros datos, de nuestra información, ocasiona una serie de discrímenes, afectando el derecho a la igualdad, afectando en su caso también derechos a la intimidad. En este sentido, ha sido muy oportuno el desarrollo jurisprudencial que en nuestro país se ha dado en torno al surgimiento de este derecho fundamental. Tenemos algunas sentencias de la Corte Constitucional que han sido matizadas o revisadas brevemente también dentro de este estudio, las cuales hacen referencia sobre todo al precedente 114, al precedente 1909, que habla sobre la importancia de la responsabilidad proactiva y también asumir al derecho fundamental a la protección de datos personales como un instituto de garantía para la defensa o la protección de otros derechos fundamentales sobre la base de la dignidad humana. Sobre este reconocimiento también hay que enfatizar la importancia de la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en mayo de 2021, y que a la luz de instrumentos internacionales como el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, los estándares iberoamericanos de protección de datos, la guía legislativa de la OEA de 2015, que en 2021, en abril de 2021 fueron actualizados, pues presenta una serie de principios, derechos y garantías que a la luz del avance internacional han sido catalogados dentro de esta nueva normativa que fue aprobada el año pasado. Hemos recalcado también la importancia de tomar en cuenta la naturaleza de las categorías especiales de datos personales. A la luz de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, por ejemplo, se describen datos relativos a la salud, datos relativos a los menores, datos relativos a los menores, que pues el conocimiento de esta información, creo que en muchos casos, creo que en la actualidad se debate mucho, por ejemplo, la regulación o compartir información personal relativas a los menores, compartir datos personales relativos a la salud, puede acarrear una serie de discriminaciones. Un ejemplo, creo que en la actualidad hemos tenido recientemente una maestra en nuestro país fue sancionada, ¿verdad?, por la Fiscalía General del Estado con prisión por realizar una serie de discrímenes a partir del conocimiento de cierta información relativa a los menores, y que de alguna manera
pues afectó al desarrollo de la personalidad de este menor. Al final, lo que intentamos dirigir nuestro estudio dentro de el artículo de nuestra relacionada a nuestra contribución es recaer en importancia del principio de corresponsabilidad. Sabemos muy bien que el principio de corresponsabilidad articula la actividad que tiene el Estado, la sociedad y la familia. En muchas ocasiones siempre exigimos por parte del Estado la existencia de normas, la existencia de leyes, la existencia de códigos, pero en muchas ocasiones hay que preguntarnos si efectivamente las normas que se aprueban o los distintos ordenamientos jurídicos llegan de alguna manera a satisfacer esa necesidad de contar con un ámbito regulatorio, cuando dejamos, ¿verdad?, desprovisto, por así decirlo, la actividad que debe desarrollar la sociedad a través de las instituciones públicas y privadas y sobre todo el papel que cumple la familia. Hay que ser conscientes que el principio de corresponsabilidad estaría articulado también con el tema de cultura de paz. Yo he querido destacar algunas ideas claves o ideas principales acerca de lo que constituye o caracteriza la cultura de paz, ¿verdad? La cultura de paz caracteriza una convivencia pacífica, una cultura neutra, significa educar en valores universales, significa recaer en perspectivas humanistas para la protección de los derechos y libertades que corresponden a las personas sobre la base de la dignidad humana. Hoy en día, el derecho fundamental a la protección de datos personales se considera como un derecho transformador. Y dentro de esta transformación en el mundo de las tecnologías, de la información y la comunicación, se habla de un humanismo digital. De hecho, por ejemplo, el Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, que fue o que sirvió de base para la elaboración de la actual Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, habla de que el derecho fundamental a la protección de datos personales debe estar concebido para servir a la humanidad desde una perspectiva holística, humanística, y que sobre todo pues respete los derechos y garantías que se desprenden de este Instituto de Garantía para la Defensa o Protección de otros Derechos Fundamentales, como ha sido catalogado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia internacional. Esas son algunas ideas que he querido destacar dentro de la contribución, y les agradezco por la invitación a este lanzamiento. Muchísimas gracias, Magíster, por su importante intervención en esta tarde. Es momento de dar paso a las preguntas que se han generado en la transmisión en vivo de este importante evento. Tenemos una pregunta y dice, ¿tienen conocimiento si los trabajos realizados que mencionan también se han hecho en Venezuela, ya que en este país es evidente la violación constante de los derechos humanos por parte del régimen, pero en muchas ocasiones se deja a un lado y se minimiza desde una visión ideológica contraria al valor de la paz? No sé si Santiago nos puede ayudar con esta pregunta, por favor. Podríamos, lo que estaba pensando era que el doctor Petro podría contestar esta pregunta, ya que se relaciona a su intervención. Doctor. Tiene que ver con lo de la base de datos del costo humano, del artículo sobre el proceso de exterminio selectivo de activistas sociales en México, que es una base de datos de las violaciones, agresiones, ataques. Sí, no conozco la situación particular académica, investigativa en Venezuela. Claro que en muchos lugares sería muy útil, y creo que ni por asomo la situación de exterminio selectivo, que es una categoría importante para la construcción de paz, que da para discutir bastante, en Venezuela se parece a la de México. Es brutalmente mayor en México la situación de la agresión a las formas de activismo social. Venezuela tiene sus problemas también en las dos partes, sea en la parte gubernamental que en la oposición, y ojalá se hicieran. Nosotros siempre compartimos nuestra metodología, que tiene que ver con observatorios de derechos humanos,
observatorios de construcción de paz, y tiene que ver con formas de construcción de bases de datos, cruces, frecuencias simples, etcétera, que creo que ayudan bastante. No conozco si hay en Venezuela, ¿no? Tenemos una siguiente pregunta precisamente para usted, Pietro, y dice, ¿qué consecuencias podría identificar respecto a la invasión rusa en Ucrania? ¿Cuál podría ser el camino para frenar la escalada del conflicto? Bueno, la especie humana no puede responder esa pregunta, ni siquiera creo que Biden y Putin, ni el mismo Putin creo, pero no hay duda que yo lo que ponía como interpelación a quienes trabajamos en construcción de paz tiene que ver cómo poder interrumpir procesos bélicos en curso de tan alta intensidad, con fuerza, con claridad, desde la no violencia. Mucho más difícil la etapa actual donde ya hay una invasión armada de alto calibre. Entonces, por supuesto, la forma más purista de la no violencia, estilo Gandhi, hablaría de no usar armas, no agredir, dejar, y a la larga la propia invasión se le va a revertir en contra al gobierno ruso. Esa es la imagen gandhiana de resistencia, pero no es lo que uno va a pedir al pueblo ucraniano. Y hay un tema muy importante en la no violencia que va sin guión, sino que va toda junta, que no es algo que está opuesto a la violencia, sino que va más allá. Y ese es un tema clave porque la especie humana en un nivel tan alto de violencia armada no sabe otra forma de defensa más que tratar de enfrentarlo con una violencia armada similar. No es lo que uno pregona, pero es lo que el tema de construcción de paz a nivel internacional pregona con los peace builders, etcétera, y las fuerzas de intervención. Yo quisiera no estar hablando de eso, pero lógicamente una persona que vive en Ucrania y que está viendo tal nivel de masacre y de exterminio, pues tiene que buscar formas o de desplazarse, y como va a haber una marea impresionante de millones de refugiados hacia el sur, hacia Rumania, hacia Polonia, o alistarse en formas defensivas que busquen no aumentar la espiral de la guerra, pero sí detener la violencia armada. Pero a nivel internacional, creo que la oposición dentro de Rusia es importante, pero yo no veo parlamentariamente nada que se pueda hacer, y los grupos civiles creo que son profundamente reprimidos y coartados muy violentamente dentro de Rusia. Entonces es una situación muy dura, muy original, y que nos exige mucha integridad reflexiva y moral a los de la cultura de paz. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta va para Guadalupe. ¿Cuál es el estado actual de la educación en México? ¿Es inclusiva? ¿La discriminación persiste hoy en día? Al parecer tenemos un inconveniente con la conexión de Guadalupe. Seguimos. La siguiente pregunta es para Luis. El derecho fundamental de datos personales y sus garantías, ¿cómo contribuyen a una cultura de paz en la sociedad? Aparentemente, la educación es inclusiva, pero hay un sesgo muy importante de discriminación al interior de la sociedad en todos los niveles sociales. Sí, tenemos problemas de conexión con Guadalupe, muy lamentable. Seguimos con la siguiente pregunta por cuestión de tiempo, y es para el magíster Luis. El derecho fundamental de datos personales y sus garantías, ¿cómo contribuyen a una cultura de paz en la sociedad? Muy bien. Este derecho fundamental en la actualidad plantea una serie de situaciones que son muy importantes a la luz de este principio que había hablado en la parte final, que es el principio de corresponsabilidad. Y dentro de este principio de corresponsabilidad, si bien hablamos de la participación de la sociedad y la familia,
es importante recaer en la trascendencia que tiene la educación para establecer procesos de concienciación respecto, pues, a la importancia de los deberes, principios y derechos que se desprenden de la protección de datos personales. Este derecho fundamental, a la luz de los avances de las tecnologías de la información y comunicación, coloca en el centro de todo a la persona y dentro de este marco, pues establece como eje fundamental el respeto de la dignidad humana. Habíamos mencionado también la importancia del derecho a la educación digital. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que está vigente desde mayo del año pasado, plantea desarrollar el derecho a la educación digital. Un derecho que, pues, de alguna manera se enfoca en articular la actividad de la sociedad, la actividad de la familia, obliga a las instituciones de educación superior, a todo el sistema de educación a nivel nacional, pues obliga y establece una serie de cuestiones relacionadas con la educación, la formación, la instrucción respecto al uso adecuado, sano de las tecnologías de la información y la comunicación y sobre todo del respeto de los derechos que se desprenden o de las libertades que se desprenden de la protección de datos personales. Ello naturalmente nos lleva a también establecer la importancia de una cultura de paz, enmarcar a este derecho fundamental dentro de lo que hemos mencionado desde una perspectiva humanística, colocar en el centro de todo al respeto de la dignidad humana dentro de la perspectiva del humanismo digital que hoy en día se habla. Muchas gracias a todos por sus valiosas respuestas. Las preguntas que no pudieron ser contestadas en vivo por temas de tiempo serán despejadas en cada uno de sus comentarios. A continuación, escuchamos la intervención del doctor Pablo Torres, coordinador general de investigación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Carolina. Primero, pues agradecer a cada uno de ustedes, a Santiago, por la invitación y por todo este arduo trabajo realizado, ¿no? Quiero inicialmente extender un saludo y gratitud a cada uno de ustedes, a Santiago en particular, de parte de nuestra vicerrectora, la doctora Silvia González, que hoy hemos tenido una agenda bastante ajustada y no ha podido acompañarnos también en este evento, ¿no? Bueno, pues la misión de nuestra universidad, con sus raíces católicas, nos motiva hacia lo que hoy se ha mencionado, ¿no? El servicio, la cooperación, el trabajo, y este trabajo de alguna forma lo cumplimos diariamente, ¿no? A través de la investigación, de la docencia, de la vinculación con la sociedad. Desde la educación en el éxtasis, que forma parte de esa raíz que tenemos como UTPL, ¿no? En ese contexto, pues el llamado siempre es a transmitir, a vivir primero y a transmitir de forma generosa, a transformar, ¿no? Y esto para mí es el motor de la paz, ¿sí? Desde el trabajo, desde lo que aportamos cada uno. Las revistas científicas son los espacios de divulgación de más alto nivel y ha sido grandioso, en realidad, pues, escuchar a Santiago y ver todos los números, todo el esfuerzo, todo el camino que se ha recorrido, ¿no? En realidad de sumo interés. Es un esfuerzo muy grande, Santiago lo sabe y lo hemos conversado, ¿no? Pues así que yo en este sentido a animarle, ¿no? A motivarle a seguir. Las temáticas han sido muy interesantes, se han visto ámbitos a nivel social, a nivel también legal, ¿no? La experiencia que nos ha compartido Guadalupe, el doctor Pietro y Luis, yo creo que han sido muy enriquecedoras y marcan un poco esta multidisciplinaridad, si cabe, detrás de la paz, ¿no? Que es un ámbito muy grande que lo podemos construir desde todas las áreas del conocimiento, ¿no? Qué importante, mientras las escuchaba, decía, qué importante que es sembrar la paz, ¿no? Qué importante que es sembrar la paz. Entonces, aunque sea poquito, en estos tambores de guerra que estamos ahora, sembremos paz, ¿no? Seamos ese ejemplo de vivencia de la paz, ¿sí?
demos ese primer empujoncito, ¿no? De una forma generosa, entreguemos y donemos paz. Y yo creo que lo que estamos haciendo con la Cátedra Santiago, con lo que estamos haciendo con esta revista, ¿no? Pues son una muestra de ello, ¿no? Ánimo a todos a no desmayar, mantengamos este espacio y el esfuerzo, ese fuego que llevó a la primera edición, ya estamos en la quinta, miren, y yo creo que vienen muchas más, y como decía Santiago, con más impacto, pues ánimo a todos ustedes, muchas gracias, gracias a la Cátedra UNESCO, a los ponentes, doctor Pietro, doctora Guadalupe, doctor Luis, qué alegría verlos, qué alegría conocerles, y sigamos caminando. De parte de la universidad, del Vicerrectorado Santiago, siempre todo el apoyo para aquello que mencionabas, pues, y estamos prestos para seguir. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor. De esta manera culminamos la presentación del 5º volumen de la revista Cultura de Paz, agradeciendo siempre a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión y recordarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz y Revista Cultura de Paz, en Instagram como Cátedras UNESCO UTPL. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Nunca tuviste sueños pequeños. Nosotros tampoco. Por eso, tienes una universidad que, al igual que tú, no tiene barreras. Y eso nos ha llevado a ser la número 1 en el país en investigación, tecnología y relevancia según el Ranking Web of Universities. Uno de los más importantes a nivel mundial. Cuando tú lo haces en grande, nosotros también. Inscríbete en la UTPL y estudia en grande. UTPL. Hagámoslo en grande.